también con el cumplimiento de metas estratégicas y establecer bonos de desempeño como premios, principalmente para poder alinear al personal con los objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que estamos dando un premio no solamente por los activos rentables, sino por toda la gestión estratégica, en este caso que comprende 4 aspectos: la gestión de personas, la gestión de procesos, la gestión de clientes y la gestión financiera. Entonces decíamos, si la institución financiera cumple en este caso, bueno, cualquier empresa, el 80%, eso da derecho a un bono de desempeño para el personal, y ese bono de desempeño se distribuye en función también a la evaluación de desempeño de cada una de las personas. Entonces, de esa forma se alinean los intereses, alineamiento, ¿no? El alineamiento de los intereses de las personas con los objetivos institucionales, de tal manera que no haya esa distorsión de que alguien gana y el otro no gana, sino que hay una equidad. La empresa gana, cumple mayor al 80% de sus metas, y también el personal gana. Pero no puede suceder que la empresa gane y el personal no gana, ¿no? O a la inversa, el personal está recibiendo premios, está recibiendo bonos de productividad, pero sin embargo las metas no se están cumpliendo. Y aquí teníamos, por ejemplo, el caso de algunas agencias que originaban pérdidas, no recibían bonos, pero sin embargo sí reciben utilidades de la empresa, ¿no? Como ustedes saben, la legislación ha contemplado que las empresas que generan renta de tercera categoría, en tanto cuenten con más de 20 trabajadores, reciben utilidades, ¿no? Entonces, un porcentaje de las utilidades se distribuye entre todos los trabajadores. Este porcentaje suele ser del 5%, pero dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Hay unas empresas que reparten hasta el 10%, en este caso, de las utilidades que genera la empresa. Pero imagínense que una empresa gana, pero no todas las unidades de negocios o no todas las agencias ganan. Pero sin embargo, sí reciben utilidades el personal que trabaja en las agencias de pérdida, porque así lo establece la legislación. Sin embargo, estos bonos, estos premios que se estipulan y se comunica en ese caso al personal, se comunica al personal, tiene que ver con el cumplimiento de metas estratégicas, de tal manera que si la empresa gana, el personal también gana, y esto es más equitativo y hace sostenible el resultado de un negocio. ¿Cuáles son los indicadores tradicionales de la creación de valor para el accionista y de la gestión de directores, ¿no? Veamos. Indicadores de creación de valor. Hemos dicho que la creación de valor económico se da cuando la empresa genera beneficios futuros, ¿no? Pero en la práctica se suelen utilizar estos indicadores: la utilidad neta. La utilidad neta es un buen indicador de corto plazo, porque nos asegura de que la empresa está ganando. Por otro lado, la utilidad neta cumple el objetivo financiero de los accionistas, por cuanto si la empresa gana, los accionistas reciben dividendos, ¿no? Entonces, la utilidad neta suele ser un indicador de medición de valor, pero solamente en el corto plazo. Pero la utilidad neta puede ser también distorsionada por manejos contables, ¿no? La contabilidad establece, por ejemplo, que las ventas al crédito se contabilicen como ingresos del periodo. Pero sin embargo, las ventas al crédito dan origen a las cuentas por cobrar. No necesariamente porque se vendió al crédito se está generando, digamos, una mejora económica, se está incrementando valor económico. Sí se está generando una ganancia por temas contables, por temas de principios, el principio del devengado, que establece que los ingresos corresponden al periodo en que se ejecutan, no necesariamente si se cobran o no se cobran. Entonces aquí se genera una primera distorsión en la utilidad neta. Si una empresa vende al crédito, esa venta al crédito se considera como ingresos, como ventas, y al mismo tiempo esa venta al crédito genera, se tiene que pagar IGB. Entonces las empresas pagan IGB, pagan por algo que todavía no han cobrado, y las empresas generan utilidad y pagan impuesto a la renta por algo que no se ha cobrado. Y es lo que diferencia el enfoque
contable con el enfoque financiero, ¿no? Mientras para las finanzas, se considera ingreso todo lo que se recibe en efectivo, en cash flow. Entonces, hay una primera distorsión y es por eso que algunas empresas pueden estar ganando, pero sin embargo pueden estar mal, porque están de repente considerando ingresos que no corresponden, ¿no? Es lo que sucede en una institución financiera. La colocación es igual a las ventas en una empresa comercial. Si yo coloco ese crédito, yo lo tengo como una cuenta por cobrar. Y esa colocación tiene que generar un ingreso financiero. Entonces, ¿qué podría suceder en una institución financiera? Que una institución financiera está reprogramando créditos, o sea, los clientes no tienen para pagar, pero la empresa reprograma. Entonces, esa reprogramación implica que el cliente se mantiene como un cliente normal. Y al mantenerse como un cliente normal, se generan ingresos financieros. Entonces, la empresa no recupera, reprograma créditos y está considerando ingresos financieros que no corresponden. Entonces, se está inflando en este caso el estado financiero de resultados. Y entonces se está produciendo una distorsión, porque se ha colocado un crédito que no se está recuperando, se está reprogramando y se están considerando ingresos financieros. Y ese ingreso financiero va a impactar en una mayor utilidad. Pero sin embargo, si la empresa reconociera que ese crédito es malo, en vez de reprogramarlo, considera como vencido, deja de registrar ingresos financieros y tendría más bien que registrar provisiones, con lo cual esto se vería en una reducción de la utilidad neta. Y es un paso previo de lo que sucede en algunas instituciones financieras que sobrevaloran, en este caso, las colocaciones. Entonces colocan, no recuperan, reprograman, generan ingresos financieros y generan utilidad. En otra situación, esa colocación no se recupera, no se reprograma y se considera como cartera vencida. Por lo tanto, se dejan de contabilizar los ingresos financieros y se tiene más bien que contabilizar las provisiones por incobrabilidad. Y eso genera pérdidas en algunos casos en las empresas. Entonces, lo que sucedió en la empresa que analizamos el día de ayer, pasaron por ese tipo de reprogramaciones. Aparentemente estaban ganando. O sea, digamos que en el año 2018 empezaron a reflejar pérdidas, pero antes reflejaban utilidades ficticias. Entonces, una empresa que reprograma créditos podría estar contabilizando utilidades ficticias. Y cuando es detectada por la superintendencia esa utilidad ficticia, el ente supervisor exige un sinceramiento de la cartera. Y ese sinceramiento de la cartera lleva a que realicen provisiones de la cartera. Y esas provisiones pues son desde el 25%, 50%, 60%, hasta llegar al 100%. Es decir, que si un cliente se atrasó, vamos a suponer, 8 días, no se genera todavía provisiones, pero si ya se atrasó más de 8 días, ya le corresponde un nivel de calificación de riesgo del crédito. Entonces, los créditos tienen riesgos. Entonces, una cartera de créditos, por ejemplo, se califica en riesgo 0 cuando paga en forma normal, riesgo 1 cuando paga con atrasos mayores a 9 y menores a 30 días. Se considera un riesgo deficiente cuando ya supera los 30 días y se considera un riesgo dudoso cuando superan los 60 días de morosidad. Y se considera ya pérdida cuando el crédito se considera incobrable, ¿no? Y hay que provisionar el 100%. Entonces, cuando un crédito está en situación normal, está generando ingreso financiero. Cuando esté en una situación de crédito CPP, también todavía consigue ingreso financiero, pero cuando está en una situación de deficiente, ya deja de generar ingreso financiero y más bien tiene que generar provisiones, ¿no? Y esa provisión va a impactar, digamos, en la utilidad, ¿no? Entonces, veíamos en este caso, por ejemplo, acá donde dice provisiones 4%, esa provisión se aumenta al 5, al 10 o puede ser al 15%. Entonces ya pierde razón de ser el negocio de la empresa, ¿no? Por cuanto están colocando para cubrir las provisiones de créditos que han dejado de pagar. Entonces, la utilidad neta es considerada como un indicador de creación de valor, pero de corto plazo.
Y esa utilidad neta puede estar inflada, puede estar sobrevaluada por temas contables, ¿no? Uno, porque los principios de contabilidad lo permiten, porque, digamos, son estándares que cumplen todas las empresas, pero esto puede originar una utilidad ficticia, ¿no? Entonces, no necesariamente las empresas que venden alto o crecen demasiado en ventas generan utilidades reales, puede estar generando utilidades ficticias, ¿no? Bueno, no sé si tienen algún caso, algún ejemplo de empresa que esté generando utilidad y que efectivamente esté mal, o están generando utilidades y no le pagan bien a su personal. Ese es un primer indicador. No sé si alguien quiere participar con respecto a este indicador. Son 6, 7 indicadores que vamos a ver. Bien, a ver qué opina Elke Aquines respecto al indicador de utilidad como medidor de valor. Doctor Briseño, ¿Elke ya no está? Ah, Briseño, Cristian, a ver, Cristian. profe, un ejemplo que Aquí yo he estoy, podido doctor. notar Ajá. es un colegio privado, como es a veces único dueño, Ujú, trata de pagar lo mínimo a los profesores, de tal manera que sus utilidades sigan generando, ¿no? Pero a la larga, como hemos estado aprendiendo con usted, genera valor al corto plazo, pero no a largo plazo, ¿no? Porque al final los profesores van a terminar yéndose a otro lugar, ¿no? ujú. Y eso tiene que ver con la calidad de la enseñanza, ¿no? Si el profesor está mal pagado o pagas bajo, vas a traer a profesores de mala calidad, o el profesor no va a estar motivado a dar un buen servicio. Por lo tanto, la calidad de la enseñanza va a disminuir y eso se comunica a los padres de familia y la empresa puede perder clientes. Sí, es un buen caso, pero también hay que tener en cuenta que la morosidad en los colegios también es alta. La morosidad en los colegios también es alta, ¿no? Y eso podría también afectar, en este caso, podría afectar, digamos, la determinación de la utilidad, en este caso, en los colegios. Si es que están registrando o no están registrando la morosidad, en este caso, de los padres de familia en las cuotas de los alumnos. Bien, veamos el segundo indicador, luego vamos comentando. Rentabilidad operativa. ¿Qué es la rentabilidad operativa? La rentabilidad operativa es un indicador, es un indicador. La utilidad neta se mide en términos monetarios. La utilidad neta se mide en soles o en dólares, ¿no? Se mide en términos monetarios. Yo digo, gané 100,000, perdí 100,000. O gané, no sé, pues, gané 1 millón o perdí 1 millón. Eso es lo que me dice la utilidad neta. Pero en cambio, la rentabilidad operativa se mide en porcentajes. Aquí no hay que confundir. La rentabilidad es, ya sea operativa, financiera o económica, se mide en términos porcentuales. Y la utilidad se mide en términos monetarios, ¿no? Muchas veces se dice, la empresa tuvo una rentabilidad de 1 millón. Está mal dicho porque estamos refiriendo a términos porcentuales. O muchas veces se dice la utilidad neta es del 5%, ¿no? También está mal dicho. La utilidad neta se mide en términos monetarios, mientras que la rentabilidad operativa se mide en términos relativos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con rentabilidad operativa? Rentabilidad operativa, por favor apunten por ahí, es un es un ratio que relaciona la utilidad neta versus las ventas o versus los ingresos, dependiendo qué es lo que qué tipo de empresa estamos analizando, ¿no? En este caso, la utilidad neta sobre las ventas sería el indicador de rentabilidad, operativa. ¿Cuánto gano por cada sol que coloco, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de una rentabilidad. ¿Qué significa
una rentabilidad operativa del 5%. Que estoy ganando 5 soles con respecto a las ventas, ¿no? En este caso, 5% de las ventas. O sea, si las ventas son 100, estaré generando 5 soles de utilidad neta, porque mi rentabilidad es el 5%, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con el término rentabilidad operativa. Entonces, ¿qué es una rentabilidad operativa del 5 o del 10? ¿Me dice algo la rentabilidad operativa del 5 o el 10? O sea, si es que estamos generando o no estamos generando valor económico. ¿Cuál de los dos indicadores entre rentabilidad operativa o utilidad neta sería más aconsejable utilizar? ¿Utilizamos ambos o utilizamos uno? Entonces, la rentabilidad operativa es relativa, mide en términos porcentuales y la utilidad neta se mide en términos monetarios. Para que nos haga o tenga lugar, en este caso, el indicador de rentabilidad operativa, se tiene que comparar, ¿no? Si me dice solamente el indicador de rentabilidad operativa es del 10%, no me dice mucho. Pero si me dice que la rentabilidad operativa se incrementó de 7 al 8, al 10%, ya me está diciendo algo. Entonces tiene que ser comparada. La utilidad neta, por supuesto, también tiene que ser comparada, ¿no? Si estamos utilizando un indicador trimestral o estamos utilizando un indicador anual. Digamos, si la utilidad neta fue, ¿qué opinan ustedes si yo digo que la utilidad neta se incrementó de 100 a 120? ¿Estaríamos en una mejor situación? Sí, Aparentemente sí estaríamos en una mejor situación, pero ¿qué les dices? ¿Y cuánto habría sido el incremento, no? De repente un 20%, porque están incrementando de 100 a 120, está incrementando 120%. Pero ¿qué pasa si las ventas se han incrementado en 30% y la utilidad neta solamente se creció en 20%? Puede. significaría que los gastos operativos han incrementado. Claro, no han incrementado los gastos operativos y la utilidad neta no ha crecido en la proporción también que debería crecer, ¿no? Entonces también hay que ir combinando los indicadores. No nos podemos quedar solamente con un indicador, porque podría ser la utilidad neta aumentó 20%, pero la rentabilidad operativa disminuyó del 10 al 8%. Podría ser el caso, ¿no? Pues hay que tener bastante cuidado con los indicadores de medición de valor que estemos utilizando. Entonces, la rentabilidad operativa, no olvidar, es la utilidad neta sobre las ventas, y en el caso de una institución financiera sería la utilidad neta sobre los ingresos financieros, ¿no? Luego viene otro indicador que se conoce como la rentabilidad de los activos. ¿Qué es lo que va a relacionar la rentabilidad de los activos? En este caso, igual la rentabilidad es un indicador, ¿no? Los indicadores, que también son ratios, o sea, ratios, indicadores financieros o ratios financieros, se le denomina así porque un ratio es una relación entre dos rubros, entre dos partidas. Mientras que la rentabilidad operativa mide la relación utilidad neta sobre las ventas, la rentabilidad de los activos mide la utilidad, pero no la utilidad neta, sino la utilidad operativa. Y la utilidad operativa es la utilidad antes de impuestos, ¿no? Entonces, la utilidad antes de impuestos vendría a ser la utilidad operativa entre el total de los activos que posee la empresa. Y la empresa posee activos rentables y activos no rentables, o activos corrientes y activos no corrientes, o activos fijos. Entonces tenemos que ver qué es lo que estamos relacionando. Entonces, este indicador de los activos también es conocido como rentabilidad económica.
Entonces, no olvidar, por ahí apunten, la rentabilidad de los activos. La rentabilidad de los activos es igual a la rentabilidad económica. Y la rentabilidad económica o la rentabilidad de los activos relaciona la utilidad operativa entre los activos que posee la empresa. Entonces, ¿qué nos dice un indicador del 2%, por ejemplo? En el caso que una empresa tenga 100, esos 100 me están generando 2 soles de utilidad por cada sol que invierto, en la compra de activos, me origina un 2% en este caso de rentabilidad económica. Entonces, ¿qué podría suceder? ¿Qué sucede si los activos crecen 10% y la rentabilidad económica crece solamente 5%? ¿Sería un buen negocio? Yo incremento activos por el 10% y la rentabilidad operativa solamente crece 5%. Entonces tendríamos ahí también una disminución de la rentabilidad, a pesar que se ha aumentado, en este caso, se ha aumentado el importe de la inversión en activos. Entonces no existe un equilibrio, en este caso, en los crecimientos de la rentabilidad. Entonces, esos indicadores se tienen que ir manejando en forma conjunta, en forma complementaria. Tengo una utilidad. ¿Qué me dice una utilidad de 100? No me dice nada, pero si la comparo, sí me dice algo. Y si le agrego la rentabilidad operativa, la variación de la rentabilidad operativa también me dice algo, ¿no? Si la utilidad neta incrementó en 20% y la rentabilidad operativa se está incrementando de 7 al 10%, quiere decir que vamos bien. Y si la rentabilidad económica se incrementó de 1.5 a un 2%, también estaríamos bien. Entonces, por lo general, las empresas comerciales, por ejemplo, tienen un indicador de rentabilidad operativa del 10%, 8%, 10%. Y en negocios altamente rentables, ese margen de utilidad puede ser mayor, ¿no? Puede ser 12, puede ser 20%. Entonces, ¿cómo leemos ese indicador de rentabilidad? Entonces, los indicadores de rentabilidad nos permiten saber cuánto está rindiendo, en este caso en la rentabilidad operativa, las ventas, cuánto gano por cada sol que vendo, cuánto gano por cada sol que invierto en activos, que vendría a ser el ROA, ¿no? Rentabilidad sobre los activos, en este caso el ROA, eso es la terminología en inglés, retornos on sobre activity, que sería los activos, o sea, rentabilidad sobre los activos es el ROA. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a estos dos indicadores, porque seguimos con más indicadores. Bien, entonces seguimos y hacemos comentarios al final de la exposición de todos los indicadores de valor. Rentabilidad de patrimonio, también conocido como rentabilidad financiera. Rentabilidad financiera conocida también como ROE, ¿no? La rentabilidad económica conocida como ROA y la rentabilidad económica conocida como ROE. Vamos a agregarlo aquí para que ustedes o agréguenlo ahí en su presentación, ¿no? Para que lo tengan, pues no se confundan. Es el ROA. Y este es el ROE. Ayer uno de sus colegas hablaba algo sobre el ROA y sobre el ROE, ¿no? El ROE es la rentabilidad sobre el equity, en este caso sobre el capital, la rentabilidad patrimonial. Entonces, la rentabilidad patrimonial nos va a relacionar, que es un ratio financiero también, nos va a relacionar la utilidad neta, en este caso sí es la utilidad neta, sobre el patrimonio. ¿Pero qué patrimonio? El patrimonio promedio, ¿no? Por ejemplo, tenemos una utilidad de 100 y tenemos un patrimonio de 2.000, ¿cuánto sería la rentabilidad patrimonial? Si lo observamos solamente en un periodo, sería esos 100 sobre los 2.000, ¿no? Estaríamos hablando de un 5% de renta de ROE. Entonces, por lo general, la rentabilidad operativa, una buena rentabilidad operativa es aquella que está por encima de un 10%.
Una rentabilidad de activos es aquella que está por una mejor rentabilidad de activos es aquella que se ubica por encima del 2%. Y una rentabilidad patrimonial es aquella que se ubica por encima del 15%. Entonces vamos a tener rentabilidades de patrimonio, que es el ROE, y vamos a tener rentabilidades de los activos, que es el ROA, y vamos a tener rentabilidades, en este caso, operacionales, rentabilidad operativa. La rentabilidad operativa, entonces, de una empresa. Entonces, hasta acá, los indicadores que hemos utilizado son contables, ¿no? Porque tenemos la utilidad neta, es contable. La rentabilidad operativa relaciona la utilidad neta, o sea, estamos hablando casi sobre el mismo indicador, estamos hablando de la utilidad neta. Y la utilidad neta puede ser sobredimensionada, puede ser sobrevaluada. La rentabilidad de activos también utiliza la utilidad operativa, que es diferente a la utilidad neta porque no considera el descuento del impuesto a la renta. Y la rentabilidad del patrimonio, que es el ROE, también está relacionando a la utilidad neta. Entonces estamos hablando acá de datos contables. Y los datos contables no incluyen a los activos intangibles, ¿no? Y hemos dicho que el valor económico se genera principalmente por los activos intangibles, donde se incluye al capital intelectual. Otro indicador de valor son los dividendos, ¿no? Esos dividendos son los que perciben, en este caso, ¿cómo se llama? Los accionistas, que son los inversionistas de la empresa. Los accionistas reciben, en este caso, dividendos, ¿no? Y los dividendos se obtienen por cada acción que tiene invertido, en este caso, el inversionista que tenga acciones. Entonces, esos dividendos van a depender del nivel de utilidad que genere la empresa. Si la empresa tiene utilidades, se distribuyen dividendos. Si la empresa no tiene utilidades, no hay dividendos. Entonces, los dividendos tienen una política también en la empresa. Hay empresas que distribuyen dividendos y hay empresas que no distribuyen dividendos. Pero nunca se distribuye el 100% del dividendo, por cuanto de la utilidad neta, de acuerdo a ley, se tienen que generar las reservas legales. Y esa reserva legal equivale al 10%. Digamos, si una empresa tiene utilidades de 100, tiene que crear una reserva legal del 10%. Eso significa que queda una utilidad distribuible de 90. Y si sobre esos 90 la empresa tiene una política de dividendos del 50%, quiere decir que sobre esos 90 se distribuyen 45. ¿Y qué sucede con los otros 45? Los otros 45 se capitalizan en la empresa, pasan a formar parte del patrimonio. Entonces estamos hablando de capitalización de utilidades. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar del término capitalización utilidades, significa que se ha distribuido dividendos y del diferencial se está incrementando el patrimonio. ¿Y cómo se beneficia en este caso el accionista? Digamos, si la empresa distribuye 100% de dividendos, los 90 que quedaban deducidas las reservas legales, se los estaría llevando el accionista. Pero ¿qué sucede con los 40? Si la empresa tiene como política de dividendos distribuir el 50%, quiere decir de que se estaría quedando en la empresa 45 soles. ¿Y qué tiene que hacer la empresa para que el accionista se beneficie? Tiene que emitir nuevas acciones por el importe de 45. ¿Qué sucede en algunas empresas que distribuyen demasiados dividendos y no que capitaliza? Entonces la empresa se ve obligada a emitir acciones y sacarlos a la venta. Imagínense lo siguiente, la empresa generó 100 de utilidades y distribuye los 90 de dividendos. Entonces la empresa ha distribuido, se ha quedado sin capitalizar, pero necesita crecer en patrimonio, ¿no? Porque hemos dicho que tiene que haber un crecimiento equilibrado entre el patrimonio, los activos rentables y los pasivos costeables. Entonces lo que tiene que hacer la empresa es emitir nuevas acciones y venderlas, en este caso a los mismos accionistas, y si los accionistas no quieren comprar las acciones, lo tienen que comprar otros accionistas.
Entonces, imagínense la siguiente lógica. La empresa capitalizó el 50%, ¿no? 45, y saca nuevas acciones por 45 y las saca a la venta y las vuelve a comprar el mismo accionista. Entonces, es igual que si las hubiera capitalizado. Entonces, si la empresa no capitaliza, en este caso, utilidades, se ve obligada a emitir nuevas acciones, ¿no? Y estas acciones sacarlas a la venta, y los que tienen la preferencial son los mismos accionistas de la empresa. Y si los mismos accionistas no quieren comprar, pues entonces habrá otros inversionistas que querrán comprar, en este caso, las acciones de la empresa. Pero hasta acá todo es contable, ¿no? Luego viene el precio del mercado de la acción como indicador para la creación de valor, tanto para el accionista y la gestión de los directivos. En el caso del precio del mercado de la acción, hemos dicho que el precio de la acción en el mercado debería ser igual a su valor económico, a su precio económico o a su precio objetivo. Entonces, este precio objetivo va a recoger cuánto los accionistas, en este caso los inversionistas, están dispuestos a pagar por la empresa. Y este precio de mercado pues varía todos los días, ¿no? Las empresas que cotizan en bolsa, el precio de la acción todos los días se mueve por mejores expectativas que se tiene sobre la empresa o decisiones financieras que se están tomando en las empresas. Entonces el precio de acción cambia. Entonces, ¿cuál indicador es más potente o más eficaz en este caso para medir la creación de valor? La utilidad neta, la rentabilidad operativa, la rentabilidad de los activos, la rentabilidad del patrimonio o los dividendos o el precio de mercado. ¿Qué opinan? La utilidad neta me dice cuánto ganó la empresa en un periodo económico. Y el precio de la acción me dice cuánto vale la empresa hoy. Por lo tanto, ¿cuál de los dos indicadores, de los 6 indicadores que hemos mencionado, es más importante o resulta más creíble, en este caso, para la generación de valor? Tanto para el accionista como para la gestión directora. ¿Sí? Precio de la acción. El precio de la acción. ¿Por qué el precio de la acción? Porque es como un resumen de todos los indicadores y engloba casi la totalidad, ¿no? Ujú. En este caso nos indica cuánto es el valor real, ¿no? de la empresa. Claro. Sí, el precio de la acción va midiendo mejor, digamos, la creación de valor. Sin embargo, en la práctica, cuando las empresas anuncian resultados, el precio de la acción se mueve, ¿no? Dice, por ejemplo, en el mes de julio salen los resultados del mes, del trimestre, del segundo trimestre, ¿no? Y los especialistas dicen, atento a los resultados, ¿no? Entonces, una empresa que comunica mayor utilidad también de una u otra forma mueve el precio de la acción. También se dice, por ejemplo, la rentabilidad operativa aumentó del 7 al 10% y el precio de la acción también se mueve. O la rentabilidad de los activos aumentó del 1,5 al 2% y el precio de la acción se mueve. O sea, hay una relación, hay una correlación, pero el mejor indicador en este caso vendría a ser el precio de la acción en el mercado. Ahora, también he visto casos, porque también, bueno, tengo una inversión ahí en la bolsa, he visto casos que, por ejemplo, la rentabilidad operativa disminuye, pero el precio de la acción aumenta, ¿no? ¿Y por qué aumenta el precio de la acción? Porque las expectativas que tenía el mercado de repente era de una menor rentabilidad operativa o de una menor utilidad, rentabilidad económica o rentabilidad financiera. Entonces, el precio de la acción aumenta a pesar que los indicadores contables disminuyen. Y también hay casos en que los resultados son positivos, son favorables, la utilidad neta aumentó, la rentabilidad operativa también aumentó, la rentabilidad del ROA, el ROE, pero sin embargo la empresa no está pagando dividendos y de repente eso hace que el precio de la acción disminuya, ¿no? Entonces los dividendos se pagan supuestamente en forma anualizada,
Pero también hay casos en que los dividendos se pagan en forma adelantada, en forma trimestral, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, digamos, en la práctica, ¿no? Me da un segundito que tengo un problema aquí en la casa. Ya, disculpen que había un tema en la casa. Ya, entonces, el otro indicador, de medición de valor es el EVA. ¿Qué es el EVA? El valor económico agregado. El EVA. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? En la práctica sucede que la mayoría de empresas no cotizan en bolsa. O sea, si la empresa cotizara en bolsa, el valor económico de la empresa se mediría a través del precio de mercado. Pero ¿qué sucede con las empresas que no cotizan en bolsa? No tendríamos ese indicador. Entonces tenemos la utilidad, sí, rentabilidad operativa también, el ROA también, el ROE también, dividendos también, de las empresas que no cotizan en bolsa también distribuyen dividendos, pero no tenemos realmente la generación de valor económico. Entonces, el EVA aparece como un indicador de reemplazo del precio de la acción para aquellas que no cotizan en bolsa, porque lo que trata de medir es el incremento de valor económico, ¿no? El incremento de valor económico. Entonces, los activos tienen un porcentaje de retorno, un porcentaje de rentabilidad. Y en este caso, la rentabilidad patrimonial también tiene un porcentaje de rentabilidad, en este caso, que proporciona la utilidad. Pero esa rentabilidad patrimonial le pertenece, en este caso, a los accionistas. Y los accionistas que invierten en una empresa tienen un costo de oportunidad. Entonces, ese costo de oportunidad se mide a través del EVA. O sea, digamos, ¿qué sucede si una empresa tiene una rentabilidad patrimonial del 15%, pero el costo de oportunidad del accionista era del 20%? ¿El accionista está ganando o está perdiendo? Repito, ¿qué sucede si la empresa tiene un retorno patrimonial del 15%, pero los accionistas tienen un costo de oportunidad del 20%? Entonces, ¿qué sucede con la empresa? ¿Se está generando valor? ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que sí, doctor, que la acción ha ganado, ha superado, dice, el 20%, ¿no? No, la rentabilidad del patrimonio es del 15, o sea, el ROE 15%, pero el costo de oportunidad del accionista es del 20%. Está perdiendo, más Está bien ahí. perdiendo, ¿no? Porque su costo de oportunidad es 20%, ¿no? Y hay empresas, por ejemplo, que generan de ROE 10% o 5%. Hablemos de un 5%. Si el ROE de una empresa es 5%, y una institución financiera fácilmente puede ganarte una rentabilidad del 7%, o sea, te pagan intereses del 7%.
¿Tendría lógica invertir en una empresa que tiene un ROE del 5%? No. No tendría lógica, pues, ¿no? Pero sin embargo, el accionista esperaba un retorno de más del 10%, ¿no? Entonces, en la práctica sí suceden casos que el ROE es menor que el costo de oportunidad. Si el ROE es menor que el costo de oportunidad del accionista, quiere decir que el accionista no está ganando. Entonces, lo que se hace acá es determinar el costo de los activos. Entonces, ¿cuánto cuestan los pasivos? Digamos, lo que yo pago de tasa de interés. Si es que hablamos de una institución financiera, sería la tasa de interés que pagan los ahorristas. Pero si hablamos de cualquier empresa, ¿cuánto sería el costo de los pasivos? En este caso sería lo que me esté costando la deuda, ¿no? Porque las empresas se endeudan y pagan intereses, por lo tanto, el pasivo tiene un costo. Entonces, si el pasivo tiene un costo, vamos a suponer que el pasivo pesa el 60% en una empresa y el 40% corresponde al patrimonio. Entonces, el pasivo es el 60% y el 40% es el patrimonio. Y el costo de los pasivos es del 12%. Y el costo de oportunidad del patrimonio es del 10%. Entonces, como tenemos ponderaciones diferentes, ¿cuánto sería el costo, en este caso, de todo el financiamiento? Sería una ponderada, ¿no? 6 por 12 es 72, 7.2, 4 por 10, 4, y estaremos hablando de un 11.2% de costo de los pasivos. Entonces, ¿cuánto tiene que generarme los activos? Si el costo de los pasivos, incluido el patrimonio, es del 11.4%, ¿cuánto tiene que generarme los activos de retorno? A ver si me están entendiendo. Tiene que La ser fuente mayor. tiene que ser mayor, claro. O sea, la fuente de financiamiento contable me está costando 12% y el costo de oportunidad de los accionistas es del 10%. Por lo tanto, como estoy diciendo que el pasivo pesa un 60%, y el patrimonio un 40%, hay un costo ponderado de capital, que lo vimos también en el curso anterior. El costo ponderado de capital sería 11.2%. Entonces, ¿cuánto tendría que generar los activos de ingresos? Si fuese el caso, los activos tendrían que generar más del 11%. Entonces, ¿cuánto más del 11% genera los activos? Puede ser un 2%, puede ser un 3%. Entonces, ese 3% aplicado a la utilidad operativa vendría a ser, en este caso, el valor económico agregado. O sea, digamos, si los activos, teniendo un costo del 11.2, producen 11.2, ¿cuánto sería el EVA? El valor económico agregado. Sería de 0, porque los pasivos me están costando 11.2 y los activos me están generando 11.2. Pero si los activos generan un 15% y el coste es del 11.2%, tendría que ver pues cuánto equivalen los activos para multiplicarlo por el 15%, ¿no? Y entonces ese diferencial vendría a ser el valor económico agregado, conocido como EVA. Entonces, el EVA descuenta el costo de oportunidad, o en este caso, el costo del financiamiento, que viene a ser la media entre el promedio ponderado entre lo que cuesta el capital y lo que cuesta, en este caso, la deuda, ¿no? Entonces, son estos 7 indicadores que se utilizan para la generación de valor. Si nos quedamos solamente con la utilidad, la rentabilidad operativa y la rentabilidad de los activos y la rentabilidad del patrimonio, en este caso no estamos recogiendo la creación de valor. Entonces, el EVA es un indicador de valor económico de corto plazo. Repito, el EVA es un indicador de incremento de valor económico de corto plazo, que se utiliza por aquellas empresas que no cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, las empresas que no cotizan en bolsa suelen utilizar el indicador del EVA para poder determinar si se está generando o no se está generando valor económico. O sea, la parte es bien sencilla, ¿no? Es como que, por ejemplo, a usted le ofrecen
le ofrecen usted está trabajando en una empresa y gana 5.000 soles, con ciertas condiciones de trabajo, con ciertos beneficios. Y otra empresa le otorga 6.000 soles, ¿no?, de remuneración para que usted se vaya a trabajar con ellos. ¿Le conviene o no conviene la oferta? Si usted está ganando 5 y la otra empresa le ofrece 6, sí le convendría porque está generando una mayor remuneración. Pero ¿cuánto más? ¿Cuánto más está generando? De entre 6 y 5. Estaría generando más 1.000. Ese 1.000 vendría a ser el incremento de valor económico, digamos, el EVA, ¿no? Porque estoy descontando los 5.000 que estoy dejando de ganar. Pero ¿qué pasa si los 5.000 solamente me dan 12 remuneraciones y en los 6.000, no, perdón, ¿qué pasa si en los 5.000 me dan 14 remuneraciones y en los 6.000 me dan solamente 12 remuneraciones? Ya son condiciones diferentes que tendría que evaluar si me conviene o no me conviene. O en una empresa me otorgan seguro médico para toda mi familia y en otra empresa no otorgan seguro médico para la familia. Ya tendría que incluirlos para poder determinar si realmente estoy generando valor económico o no genero valor económico. Si usted decide trasladarse de una empresa a otra empresa y en la empresa actual le dan la posibilidad de que usted pueda hacer carrera profesional, es decir, puede optar, podría ingresar a un cargo de jefatura, entonces también tendría que ponerlo en la balanza para evaluar si es que efectivamente está generando valor económico o no está generando valor económico. Entonces, el EVA es un indicador de incremento de valor económico en el corto plazo que viene a suplir, en este caso, al precio de mercado de la acción, que es un indicador de largo plazo, ¿no? El precio del mercado recoge todas las expectativas futuras y los trae a valor presente y eso determina cuánto vale la empresa hoy. Si usted quiere determinar cuánto gana una empresa, se va a la última fila del estado de resultados y ubica la utilidad neta y ahí dice cuánto gana la empresa. Si usted quiere saber cuánto vale la empresa, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ver cuánto está cotizando la empresa, su acción, multiplicarlo por el número de acciones emitidas y eso es el valor económico de la empresa. ¿Cuánto vale hoy la empresa? ¿No? ¿Cuánto es el precio de mercado de la empresa? Pero ojo que también ese precio de la acción puede estar subvaluado o puede estar sobrevaluado, principalmente por las expectativas de mercado, principalmente por la intervención de los inversionistas de corto plazo, más conocidos como especuladores. Bien, quisiera comentarios respecto a estos indicadores de valor. ¿Qué les parece? ¿O qué indicadores de gestión de valor utilizan más en su trabajo? José, ¿qué eres? José Luis Fiestas, profesor. José Luis Fiestas. A ver, José Luis. Comentarle esto un poco ligado a una situación que tuvimos hace poco. Nosotros tenemos un cliente que en una oportunidad nos solicitó una compra de repuestos. Esa compra Ya. era un paquete importante. El monto superaba los 100.000 soles. Nosotros a la vez tenemos proveedores. Esos proveedores, nosotros le estábamos dando un pago a 30 días. Le aplicábamos un margen de 20 a 30% y le enviábamos la cotización al cliente. Él lo aprobó, pero él nos estaba haciendo efectivo el pago a 60 días. Entonces, Ya. a grosso modo se veía, pues tenemos un margen del 25%, nos conviene, pero viendo los indicadores, pues la tasa de conversión de efectivo saltaba a la vista ahí que nos estaba realmente tomando ese margen, si no era otro diferente, ya que nosotros le pagábamos al proveedor a menos días que los días que el cliente nos pagaba a nosotros. Además, nos estábamos perjudicando. Y el área Ya. contable pues, nos explicó que nosotros estábamos financiando al cliente hasta cierto punto. Y se cortó. Entonces, definimos un margen límite para poder
contemplar estos días, de que nosotros le pagábamos a nuestro proveedor a 30 días y el cliente nos pagaba a 60 días, que fue más del 30%. Ya. Pero respecto a los indicadores de valor, ¿cuál utilizaban? ¿Cuál más utilizaban? Siempre nosotros hemos utilizado el ROE, una medida integral de la rentabilidad, porque hay mucho apremio por parte de los accionistas y su constante monitoreo que tienen respecto al capital. Y siempre veíamos pues que sabemos que este indicador nos refleja cómo está la eficiencia en la que se están utilizando los recursos propios de la Ya. empresa para generar beneficios. Ese ROE siempre se expone cada bimestre. Ujú. Correcto. Sí, hay empresas, pero digamos todo sigue siendo en base a la contabilidad, ¿no? Y vimos en el curso anterior que la contabilidad no es no recoge el valor de la empresa, ¿no? O sea, la contabilidad solamente valoriza los activos tangibles, más no valoriza los activos intangibles que tenían que ver con los conocimientos, con el capital intelectual, con el tema de la imagen, el tema del posicionamiento, en este caso de la empresa, ¿no? Y si nos manejamos con solamente indicadores contables, podríamos estar tomando también malas decisiones porque se podría distorsionar el tema de la gestión de personas, el tema de la gestión de los procesos y el tema de la gestión de clientes, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere opinar? Acuérdense que sus intervenciones son importantes y son evaluadas también, ¿no? Hay unos que tienen 3 cruces, 4 cruces del día de ayer, por ejemplo, unos tienen 2, unos tienen 1, y eso determina también su nota de participación en clase. Doctor, buenas tardes. Sí. Bueno, según lo que usted ha explicado en cuanto a indicadores de creación de valor, bueno, yo puedo llegar a la conclusión de que la mayoría de las empresas, bueno, acá en Perú, hoy en día utilizan el indicador EVA, ¿no? Valor Ujú. económico agregado es el más utilizado por la mayoría de empresas, ya que la mayoría está enfocada en determinar cuál es su costo de oportunidad, ¿no? En ver qué valor está creando para sus accionistas, y si el EVA obviamente es positivo, indica que esa empresa está creando un valor Valor económico. económico para sus accionistas. Sin embargo, si es negativo, pues la empresa no está generando suficiente retorno, ¿no? Para cubrir ese costo de capital. Entonces, la mayoría de empresas está centrando en evaluar ello, ¿no? En sí, el Ujú. EVA, según lo que usted nos ha compartido, considero que es una herramienta bastante valiosa, ¿no? Para medir la eficiencia, la creación de valor de una empresa, y también saber enfocarnos en cuál es ese beneficio económico real después de considerar todo el costo que se ha invertido, ¿no? En la empresa. Ujú. ¿Tú eres? ¿Cuál es tu Joana, apellido? Damián Zaguay. Joan. Muy bien, Joan. Bien. Entonces continuamos. De estos indicadores, digamos, ya hemos repetido la utilidad neta hasta los dividendos son contables, son indicadores contables, y el EVA y el precio de mercado son indicadores financieros. Entonces, el EVA recoge el valor económico de corto plazo y el precio de mercado de la acción recoge el valor económico ya de largo plazo, ¿no? Entonces, más efectivos son el EVA y el precio de mercado. Va un poquito más allá de la contabilidad, trata un poco de ajustar a la realidad, ¿no? Porque, repito, una empresa puede estar ganando, pero no está cubriendo el costo de oportunidad de los accionistas. Entonces, los accionistas están perdiendo. Entonces, una primera premisa es de que los directivos, en este caso también los gerentes, se preocupen por generar valor económico para sus accionistas. Y también la política de incentivos juega un rol importante, ¿no? Porque
¿Sobre qué fijamos un incentivo, por ejemplo, para el gerente, para que se alinee con los intereses? ¿Sobre la utilidad o sobre el EVA? Si fijamos un indicador solamente sobre utilidad, pues los gerentes van a querer crecer en ventas sin importar si estas se recuperan, de repente son ventas al crédito, si se recuperan o no se recuperan. Entonces, si fijamos un indicador de un incentivo en función al EVA, es más equitativo con en este caso con los accionistas, ¿no? Porque el accionista gana y el directivo también gana, ¿no? Entonces, son indicadores que nos van a permitir tener una mejor visión de lo que está sucediendo en la empresa. El objetivo financiero, este es un repasito, bueno, hay una alumna que no participó en el curso. Entonces, el objetivo financiero debe centrarse en el valor económico, ¿no? Y ese valor económico lo decide la empresa y tiene que ver con los beneficios futuros de los activos tangibles e intangibles. Y esto depende de las decisiones financieras que se tomen respecto a la gestión de activos y pasivos, respecto a la gestión de costos. Y esta gestión de los activos tiene que ver con la optimización de la estructura de inversiones, ¿no? O sea, ¿quién decide cuánta liquidez tiene que mantener la empresa? ¿Quién decide cuánto de cuentas por cobrar tiene que mantener la empresa? ¿Quién decide cuánto de inventarios, cuánto de activos fijos? Ahí se toman decisiones financieras. Si hablamos de una empresa comercial, ¿dónde tienen que estar concentrada la mayor inversión? ¿En activos fijos o en activos corrientes? Principalmente en inventarios, ¿no? Si hablamos de una empresa comercial. Pero si hablamos de una empresa industrial, la mayor inversión va a estar dada de repente por los activos fijos, ¿no? Y si hablamos de una empresa de servicios, va a depender del tipo de servicios que se ofrezcan, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa de transportes, pues va a tener sus unidades móviles es donde va a estar concentrada la mayor inversión. Pero no tiene sentido, por ejemplo, que una empresa comercial tenga su mayor concentración de inversión en activos fijos, porque no es su negocio comprar inmuebles. Su negocio es vender, por lo tanto debe estar concentrada en los inventarios. Esas decisiones financieras que tienen que ver con la gestión de activos y pasivos nos tiene que llevar también al menor costo del pasivo. O sea, hay que optimizar la estructura de inversiones y hay que minimizar el costo de los pasivos, en este caso el costo de financiamiento. ¿Cuánto debemos manejar en cuentas por pagar? ¿Cuánto debemos manejar en proveedores? ¿Cuánto en deudas de corto plazo? ¿Cuánto en deudas de largo plazo? ¿Y cuánto debe ser la estructura del patrimonio neto, ¿no? Y la estructura de financiamiento tiene que conversar con la estructura de inversión, ¿no? Y el ejemplo que ponía su amigo respecto a los programas de pago, pues primero se cobra, luego se paga. Por lo tanto, si yo tengo una política de cuentas por pagar de 60 días, no puedo tener una política de cuentas por cobrar mayor a 60 días. O sea, yo no puedo cobrar a los 90 días y pagar a los 60. Si quiero pagar a los 60, tengo que cobrar a los 45, ¿no? A los 50, pero no puedo cobrar a los 60. Pero ¿qué sucede en la práctica? Mi política de cuentas por cobrar, por ejemplo, estipula que yo cobro a los 40 días y pago a los 60 días. Pero cuando los clientes se empiezan a atrasar en sus pagos, esos 40 días se convierten en 50, se convierten en 60, y si superan los 60 ya estamos en problemas. Porque la política nos dice que primero cobramos y luego pagamos, ¿no? Y con respecto también a las decisiones financieras, tiene que ver con la gestión de costos. Y la gestión de costos tiene que ver con la eficiencia. Cuanto menos costosa sea la parte operativa o la parte administrativa, es mejor. Entonces hay que gestionar los gastos, los recursos humanos y los recursos materiales para gestionar los gastos de personal y los gastos generales. Entonces, creamos valor económico cuando se generan beneficios futuros suficientes para cubrir los costos de la inversión. Entonces, ¿qué es lo que se busca? El máximo rendimiento de la inversión con el menor costo de financiamiento y el mínimo riesgo y un nivel adecuado de liquidez, ¿no? La empresa también necesita liquidez que permita cumplir con las obligaciones financieras y operar en forma normal, ¿no? Este es un síntesis de cómo deberían ser las decisiones financieras en la empresa. Entonces, todo costo y gasto debe generar un beneficio, y estas inversiones conjuntamente
en activos y pasivos y financiamiento, perdón, y la gestión de costos debería llevarnos a un mayor económico. Entonces, si optimizamos la estructura de inversión, generamos un menor costo de financiamiento y manejamos eficientemente los gastos, la empresa debería estar generando valor económico. ¿Y cuál es lo importante del valor económico? Que asegura el éxito de la empresa, ¿no? Lo vimos por el lado de la gestión estratégica, que el éxito de la empresa se genera por una buena planificación, unos buenos líderes, buenas personas motivadas, por los procesos, los mejores en los procesos, por y por los recursos que cuenta la empresa y también con las acciones ya estratégicas, ¿no? El plan de acción. Y ahora lo estamos viendo del punto de vista económico, del punto de vista financiero, perdón, en donde la optimización de las inversiones y el menor costo de los pasivos, así como la eficiencia de los gastos, me lleva a la generación de valor económico. Y esto, el éxito de una empresa se comprueba en la medida que permanece en el mercado y gana cuota de mercado. Las decisiones financieras tienen que ver con un equilibrio entre la liquidez, la rentabilidad y el riesgo. Entonces, el caso que veíamos ayer, ¿qué sucedía? Que los procesos eran ineficientes, por lo tanto el riesgo era mayor. Si ese riesgo era mayor, entonces los créditos no se recuperan, no hay liquidez y tampoco hay rentabilidad. Entonces, un crecimiento en una empresa comercial donde crecen las ventas tiene que ir acompañado de un crecimiento también en los inventarios, pero tiene que ir equilibrado con un crecimiento del patrimonio neto. ¿Qué sucede si una empresa crece en ventas, pero no crece en patrimonio neto? Entonces, ¿quién está financiando el crecimiento? El crecimiento lo está financiando, en este caso, los proveedores y los acreedores financieros. Entonces, tiene que haber en estas decisiones financieras un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo y la liquidez. Entonces, esto asegura el éxito de la empresa. Un equilibrio entre el resultado económico a corto plazo, que vendría a ser la utilidad neta, y el resultado a largo plazo, que vendría a ser el precio de la acción. La utilidad neta no es el mejor indicador, pero es necesaria la utilidad para poder capitalizar el patrimonio. Entonces, no debemos concentrarnos solamente en la utilidad, pero sí tenemos que enfocarnos que la capitalización es buena para fortalecer el patrimonio y para que exista ese equilibrio entre el crecimiento de los activos rentables, el crecimiento de los pasivos costeables y el incremento del patrimonio neto. Entonces, una vez conocida que el éxito de la empresa se asegura por la gestión estratégica y se asegura por el incremento de valor económico en la empresa, lo que sigue es alinear a los colaboradores. Es decir, comunicar las estrategias, comunicar los objetivos, comunicar cuáles son las metas claras, como veíamos ayer, metas claras para que los trabajadores se alineen. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces en las empresas? Que no están alineados, entonces están haciendo cosas que no deberían hacer. El rojo significa lo que hacemos en la empresa y el verde significa lo que debería ser. Entonces, la intersección vendría a ser el área de efectividad. En este caso, vamos a suponer que la empresa tiene un área de efectividad del 25%. ¿Cuál sería lo ideal? Llegar a un área de efectividad del 100%, pero eso es imposible si es que no paso por un 50%. Entonces, tiene que irse generando el alineamiento de a pocos, ¿no? Con mejor comunicación, mejor capacitación, mejor instrucción y también con mejores herramientas que le permitan, en este caso, al colaborador trabajar de una mejor forma. Entonces, lo que hago y lo que debería hacer. Esto también tiene que ver con el conflicto de intereses, ¿no? El trabajador muchas veces se orienta solamente a los premios, a los bonos por productividad y descuida las otras variables que tienen que mantenerse en equilibrio para que la empresa crezca sanamente. Entonces, lo ideal es pasar de una alineación del 25 al 50%, donde lo que debería ser lleva tomando mayor peso hasta llegar a un 75% de área de efectividad. Entonces, lo ideal es llegar al 100%. Yo hago lo que debo hacer. Entonces, no debe haber una diferencia entre lo que hago y lo que debería hacer, sino que yo hago lo que debo hacer. De esa forma se alinean, ¿no? Se alinean. Entonces, por ejemplo,
En el caso de las instituciones financieras, ¿qué es lo que busca el asesor financiero? Principalmente lo que busca son incentivos. ¿Y qué es lo que busca el cliente? El cliente lo que busca es la menor tasa de interés activa. Entonces, ¿cómo lo alineo? Haciendo una buena capacitación al personal para que haga una buena evaluación del cliente y esa evaluación del cliente me traiga un menor riesgo crediticio y me asegure la generación de ingresos financieros. Entonces, en la medida que los ingresos financieros crecen, digamos, sostenidamente y con una menor provisión, la empresa estaría generando mayor utilidad. Entonces, ¿cómo alineo también al cliente? Esto lo vimos en el curso anterior. ¿Cómo alineamos a un cliente para que no se preocupe solamente por los intereses? Pues dándole un mejor servicio, haciendo que el crédito sea oportuno, ¿no? Atendiendo sus necesidades, visitando al negocio. Hay que hacerle seguimiento al cliente, hay que darnos de vez en cuando una visita por su negocio para ver si el cliente le está yendo bien o le está yendo mal, porque no podemos, en este caso, otorgar un crédito y descuidarnos, dejarlo a libre albedrío, en este caso, al cliente, sino que tenemos que hacerle un seguimiento al cliente. Tenemos que hacerle recordar las fechas de vencimiento de las cuotas, ¿no? Hoy día ya las instituciones financieras han implementado en sus robots, ¿no? Que llaman al cliente o mandan mensajes, ¿no? Estimado cliente, le recordamos que su cuota vence dentro de 5 días. Le recordamos que su cuota vence dentro de 4 días y así están, digamos, haciéndole recordar al cliente y el cliente, como no quiere ser molestado, pues responde al pago, ¿no? Hay clientes que muchas veces se olvidan a veces del pago. Y también cuando se establecen cuotas que no calzan, las fechas no calzan con el día que ellos quieren pagar. Muchas veces se fijan las cuotas de pago en el mismo día en que se hizo el crédito. O sea, digamos, el crédito se otorgó el día 10 y los vencimientos son todos los días 10, cuando el cliente no puede pagar el día 10, sino de repente a fin de mes donde se incrementan las ventas porque hay dinero por parte de los consumidores y hay más ventas, por lo tanto los plazos deben vencer cuando realmente el cliente puede pagar. En el caso de los créditos personales, por ejemplo, no se le puede exigir a un cliente que depende de un ingreso de una empresa pagar los días 15 o los días 20, si la remuneración lo recibe los días 28 o a fines de mes. Generalmente los planes de pago se establecen los primeros días del mes, ya cuando el cliente recibió, en este caso, el dinero. Entonces, esta alineación de los colaboradores depende de la motivación, de la capacitación que dé la empresa y también el otorgamiento de herramientas que le permitan hacer una mejor gestión, ¿no? Y va a depender también de los valores que practique en este caso el colaborador. Entonces, me interrumpen si es que tienen alguna participación, por favor. Vamos a avanzar porque está corriendo el tiempo. Bien, no sé si tienen alguna participación. Bien, entonces seguimos. Entonces, el objetivo principal es conseguir el 100% de efectividad. Entonces, el planeamiento estratégico parte del análisis estratégico. Este análisis estratégico nos va a permitir medir el entorno, ver cuáles son las oportunidades y amenazas. El análisis de la organización, el análisis interno, nos va a permitir determinar cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa. Y entonces se establece una visión, cómo queremos vernos dentro de cuántos años, 5, 10 años. Y a partir de ese análisis estratégico surgen las estrategias, y esas estrategias tienen que gestionarse. Entonces hay que hacer una gestión estratégica, y para esa gestión estratégica vamos a utilizar como herramienta de gestión el Balance Scorecard. Entonces el Balance Scorecard nos va a ir diciendo si es que se cumplen o no se cumplen las estrategias. Deme un minutito, por favor.
Ya, entonces, les decía pues que el planeamiento estratégico parte del análisis estratégico de la evaluación del entorno externo, de la evaluación del entorno interno. Entonces, del externo salían las oportunidades y amenazas, el análisis estratégico salen las estrategias y el análisis interno determina las fortalezas y debilidades. Entonces, esas estrategias se tienen que gestionar, aparece la gestión estratégica y esta gestión la vamos a realizar a través del Balance Scorecard, ¿no? La Balance Scorecard nos va a ir midiendo si es que las estrategias se van cumpliendo. Esas estrategias luego tienen que crearse métricas, indicadores para poder saber si vamos cumpliendo o no vamos cumpliendo las estrategias alineadas con la visión. También a partir de lo que se establece en el Balance Scorecard se van a establecer el presupuesto operativo, en este caso el presupuesto financiero, ¿no? Que va a afectar en este caso a la empresa, y no solamente de un año, sino en el horizonte en que se establezca, en este caso, la visión. Aparecerán los indicadores de desempeño, que es la gestión operativa también para cada uno de los colaboradores, y esto se tiene que retroalimentar, ¿no? Entonces, dependiendo cómo van los indicadores de desempeño, se reformularán las estrategias y luego vendrán las iniciativas y programas y valores, y esto tendría que ver con la misión, lo que estamos haciendo hoy en la empresa. Habíamos hablado que tenemos que tener recursos y esos recursos tienen que darnos resultados. Entonces, ese resultado, si es de corto plazo, lo vamos a medir a través de la utilidad neta, y si es de largo plazo, lo vamos a medir con el precio de mercado de la acción. Entonces, acá surge la implementación del planeamiento estratégico, luego viene ya el aprendizaje del feedback, ¿no? Que se hablaba ayer. Tenemos que ir monitoreando de qué forma vamos a ir cumpliendo este plan estratégico. Entonces, la actualización de la estrategia, se tiene que dar la prueba de hipótesis de estrategias, y esta es la forma como tenemos que monitorear, en este caso, la gestión estratégica a partir del planeamiento estratégico. Entonces, planificar versus improvisar. Es importante planificar porque nos permite anticiparnos al futuro, nos permite proyectar, en este caso, cifras, nos permite proyectar cuál va a ser, cómo se va a ver la empresa dentro de tantos años, y nos permite influir en los participantes de la empresa para que puedan cumplirse con el proceso de planificación. Si no hacemos esta planificación, ¿qué va a suceder? Que en vez de anticipar, tenemos que estar adivinando qué es lo que tenemos que hacer. Se produce una administración reactiva, ¿no? Vamos a reaccionar, ¿no? En lo que veíamos en la gráfica de ayer, qué es lo que pasó, no sabemos qué pasó, pero nos estamos olvidando de lo que ha planteado, en este caso, la gestión estratégica. O vamos a ignorar lo que está sucediendo en la empresa. Entonces, esto significaría la parte de la planificación versus la improvisación. Innovar significa posicionarse o reinvertirse en una industria, poner nuevos límites versus ser parte de lo establecido. No todas las empresas innovan todos los días, todos los años, tiene que presentarse algo, alguna mejora en los productos, alguna mejora en los procesos para poder sostenerse en el mercado y seguir siendo atractivos, digamos, para los clientes, ¿no? El cambio, el diseño de la estrategia nos invita a gestionar el cambio. Es importante, digamos, tener las metas claras para dejar de hacer lo que estamos haciendo y realmente alinearnos, ¿no? Como veíamos en la gráfica, queremos un nivel de efectividad del 100% para poder, digamos, cumplir con nuestras metas y objetivos que nos hemos planteado. Entonces, la estrategia va a ser el medio por el cual la organización busca alcanzar su misión y visión, ¿no? ¿Cómo conectamos la misión de hoy con lo que queremos ser en el largo plazo, ¿no? Entonces, va a ser el camino que nos va a permitir llegar a la visión. Entonces, de acuerdo a lo que establece Michael Porter, la estrategia está definida por un posicionamiento único de la empresa, opciones alternativas frente a competidores y las propuestas de valor e iniciativas, ¿no? La estrategia define lo que la empresa hace y lo que la empresa no hace.
es una respuesta a las oportunidades y amenazas basada en fortalezas y debilidades internas para alcanzar ventajas competitivas, ¿no? Estar un paso adelante de la competencia, ¿no? Es un canal, la estrategia también es un canal para diferenciar las tareas gerenciales, corporativas, las de unidades de negocios y funciones de proceso, ¿no? Recuerden que hablábamos del nivel estratégico, del nivel táctico y del nivel operativo. Eso es lo importante también que nos va a permitir este modelo de gestión. Define la contribución económica y no económica que la organización desea hacer a su comunidad vinculada. Y aquí viene la aparición de los stakeholders, que es lo que prácticamente hemos visto el día de ayer cuando veíamos la red compleja de relaciones empresariales, ¿no? Entre los accionistas, los colaboradores, los directivos, los clientes, los proveedores. Eso es con respecto a la estrategia. Y los stakeholders son los participantes, los que participan en las empresas, ¿no? O sea, ya sea directa o indirectamente. Dice, todas aquellas personas o entidades que pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. Hay stakeholders primarios y stakeholders secundarios. ¿Quiénes serían los stakeholders primarios? Los que tienen alguna relación económica con el negocio. Caso de los accionistas. ¿Qué relaciona al accionista con la empresa? Que ellos son los dueños del capital, ¿no? Los clientes. ¿Qué relación económica existe con los clientes con la empresa? Son los que compran los productos, ¿no? Los clientes son los que compran los productos. Por lo tanto, lo que suceda en la empresa de una u otra forma también impacta en los clientes, ¿no? Hemos visto el caso de ayer que analizábamos de la caja Suyana. O sea, cómo una insuficiencia en la empresa, una insuficiencia de capital afectó a los clientes. Finalmente, si la empresa es intervenida, en este caso es vendida, impacta a los clientes, ¿no? El cliente pertenecía, en este caso, trabajaba con una empresa y hoy día pasa prácticamente a ser de otra empresa, ¿no? Y en este caso se ha dado por el tema de los clientes, ¿no? Pero los proveedores también tienen que ver. Imagínense los proveedores que han dejado de atender, en este caso, a la institución. Entonces, si la institución ha sido intervenida, ¿cómo quedan los proveedores? Hay contratos pendientes. Entonces, ¿cómo van a quedar esos contratos pendientes, ¿no? Y hay contratos que se están ejecutando, ¿no? Y hay pagos que se han hecho anualizados. Por ejemplo, publicidad a veces se paga por adelantado, los seguros se pagan por adelantado. ¿Qué más tenemos ahí? Algunos servicios, alquileres, por ejemplo, alquileres de los locales se pagan a veces por 5 años adelantados, 3 años adelantados. Entonces, ¿cómo le afecta en este caso a los proveedores? Y los trabajadores, ¿de qué decir, no? ¿Cuántos trabajadores en este caso han perdido su empleo? Entonces, estos stakeholders, de una u otra forma, están vinculados a la empresa, necesitan saber cómo es el comportamiento de la empresa. Entonces, la gestión estratégica no solamente importa a los directivos y a los accionistas, sino también importa a los clientes, a los proveedores y a los trabajadores. ¿Y quiénes son los stakeholders secundarios? Son aquellos que no participan directamente en el intercambio con una empresa, pero que sí pueden afectar o verse afectados por las acciones de estas. Y aquí tenemos a los competidores, los medios de comunicación y los órganos de control. En el caso específico del día de ayer, estamos hablando ahí de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? O sea, es un stakeholder secundario, pero sin embargo, al momento de definir si la empresa continúa o no continúa, se convierten en el principal actor, ¿no? ¿Quién finalmente es el que transfirió los activos y pasivos? No ha sido la empresa. Ha sido en este caso la Superintendencia de Banca y Seguros que decidió la intervención y decidió la transferencia de activos buenos con sus pasivos que tenía la empresa. Entonces, la Superintendencia en este caso detecta que esta institución financiera no da para más porque está en problemas de insuficiencia de capital. Entonces, ¿qué hizo? Rápidamente hizo una subasta, un concurso público, y transfirió los activos y pasivos a otra institución financiera
de tal manera que los clientes no se vean perjudicados respecto a la parte económica. Ahora el cliente determinará pues si es que quiere seguir o no quiere seguir transando con esta nueva institución financiera, ¿no? Bien, entonces, esto sería el rol de los stockholders. No sé si alguien tiene alguna participación, algún comentario. El Estado también vendría a ser un stockholder secundario, ¿no? Y aquí en los primarios faltaría incluir a los directivos en este caso y gerentes, ¿no? ¿Qué opinan sobre los stockholders? Bueno, no sé si tienen comentarios, ¿están cansados? Es día domingo. Katia, ¿me corriges? Es a la 1:30. 1:30, Una, ¿no? ¿Ah? recuerdo que es a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Sí. Ya. Ya, entonces tenemos todavía unos minutos para poder seguir avanzando la clase. Para la próxima clase tenemos el trabajo que le hemos dejado sobre la matriz de Anson, y también un segundo trabajo está relacionado al valor intelectual de la acción. Recuerdan que en el ciclo pasado hicimos un ejercicio de determinar el valor económico de una empresa. En este caso lo que hay que hacer es ver la cotización de una empresa local, que puede ser los que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, de acuerdo a la relación que les adjunté en esa oportunidad, y determinar cuánto es el valor intelectual, en este caso el valor del intangible, ¿no? La vez pasada, por ejemplo, escuchaba una noticia de una empresa, no recuerdo su nombre de la empresa, que había pasado el billón de soles de valor intangible, ¿no? Y eso comparado con su valor contable. Entonces, a la matriz de Axon me adicionan, por favor, la valorización de esa empresa, cuánto vale el intangible de esa empresa, ¿no? Ustedes escogen la empresa de acuerdo a la relación que se les dio en su oportunidad de las empresas que cotizan en bolsa y determinan el valor, en este caso, del intangible. Es importante para poder determinar si la empresa está invirtiendo o no está invirtiendo en capital intelectual. ¿Ya? Seguimos unos minutos más. Entonces, la estrategia vendría a ser el camino, ¿no? El camino para llegar a la visión. ¿Cómo alcanzamos la visión? ¿Cómo una organización se propone crear valor en un horizonte de tiempo definido? Entonces, tenemos una situación actual que es la misión, que es lo que estamos haciendo hoy, y tenemos una situación futura que es la B, que es nuestra visión. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a alcanzar esa visión? A través de las estrategias, ¿no? A través de las estrategias, que no es única, son varias estrategias dependiendo de cómo está nuestra situación hoy. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en la práctica para ejecutar la estrategia? Principalmente tiene que ver con la forma como se formula, ¿no? Dice, menos del 10% de las estrategias formuladas eficientemente se ejecutan en forma efectiva, ¿no? Esto por el tema principalmente de comunicación. Solo un 15% de los programas de gobierno se pueden calificar como efectivos porque no hay un alineamiento, no hay una buena comunicación de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces los que deciden hacen cosas que los de abajo no las conocen. Entonces, ¿cómo comunicamos las estrategias? Y hay que tener herramientas de comunicación, ¿no? Dice, según los especialistas, que las estrategias hay que comunicarlas 7 veces y de 7 formas diferentes, ¿no? Para que eso quede en el disco duro y haya un alineamiento por parte de los colaboradores o de toda la organización. Entonces, ahí es tiempo del cambio, ¿no? 4 problemas en la ejecución de la estrategia. 9 de 10 compañías fallan al ejecutar su estrategia.
Problemas de visión, solo el 5% de la fuerza de trabajo comprende la estrategia. El caso que veíamos ayer, ¿se acuerdan del video? Problemas de incentivos, solo el 25% de los gerentes tienen incentivos vinculados a la estrategia, ¿no? Y el cumplimiento de metas tiene que tener candados, ¿no? Tiene que tener algunos soportes para que no en este caso, las personas involucradas en los incentivos no distorsionen, en este caso, la estrategia. Si bien es cierto, yo necesito crecer, pero necesito menor riesgo, ¿no? Entonces, las ventas al crédito generan riesgo crediticio. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo puedo vender al crédito con políticas flexibles, pero no estoy poniendo candado, en este caso, a la morosidad, y eso me puede generar problemas en el futuro. Luego tenemos problemas de gestión. El 85% de equipos ejecutivos invierten menos de 1 hora por mes discutiendo sobre la estrategia, y el día a día nos gana, pues, ¿no? Todos los días tenemos que hacer cosas y no tenemos tiempo, en este caso, para reuniones. O vamos a las reuniones y en las reuniones estamos aprobando créditos, estamos haciendo otras cosas del día a día y no estamos concentrados en la reunión. Por eso es que se recomienda también sacar de repente al personal de la empresa y llevarlo a otro sitio para poder conversar sobre el planeamiento estratégico, sobre la gestión estratégica y plantear los objetivos y metas, ¿no? Entonces, es mejor sacarlos de la institución para poder tener una mejor concentración y desconectarlos, ¿no? Porque si no los desconectamos, los directivos, en este caso los jefes, van a seguir haciendo su trabajo del día a día. Problemas de recursos es otro de las causas para la ejecución de la estrategia. El 60% de las organizaciones no vincula su presupuesto con la estrategia. Entonces, no hay un alineamiento, ¿no? Imagínense, si el presupuesto no está alineado a la estrategia, los incentivos no están alineados a la estrategia y no se invierte en la comunicación, pues vamos a tener problemas. Entonces, son 4 problemas principales en la ejecución de la estrategia: problemas de visión, problemas de incentivos, problemas de gestión, problemas de recursos. Los sistemas de administración fueron diseñados para cubrir necesidades de organizaciones industriales estables, ¿no? Pero sin embargo, esto también es aplicable a las medianas y pequeñas empresas. Entonces, aquí nos vamos a quedar en la planificación estratégica. Entonces, viene a ser el esfuerzo sistematizado para encaminar acciones y decisiones que permitan alcanzar metas, principalmente la misión, lo que estamos haciendo, y la visión en el largo plazo. La planificación estratégica se convierte en una herramienta de apoyo a la toma de decisiones en torno al quehacer actual y el camino futuro que se debe recorrer. Entonces, esta planificación estratégica incluye la visión, la misión, el estado en que estamos, que vendría a ser el análisis estratégico, que lo vamos a ver con el FODA, ¿no? Entonces, este proceso de planificación estratégica abarca el diseño de la estratégica más el despliegue de la estrategia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a desplegar la estrategia? ¿Cómo hacer esa comunicación? El diseño de la estrategia, entonces, pasa por los fundamentos estratégicos, la misión, visión, valores, el diagnóstico competitivo, los aprendizajes internos y la propuesta de valor para el cliente. Entonces, el despliegue de la estrategia implica la traducción de la estrategia a través del Balance Scorecard. Entonces, el Balance Scorecard nos va a permitir mirar la institución bajo 4 perspectivas: la perspectiva financiera, la perspectiva clientes, la perspectiva procesos y la perspectiva aprendizaje y crecimiento. Y aquí se tienen que establecer los objetivos estratégicos, las metas estratégicas, los indicadores que van a medir las metas, los proyectos o iniciativas del presupuesto, la ejecución de la estrategia y el feedback, ¿no? Que es importante para poder luego encaminar nuevamente la estrategia a los objetivos que queremos cumplir, ¿no? Entonces, la planificación estratégica hay que verla como un proceso continuo donde el diseño de la estrategia hay que traducirla a través de un balance scorecard, y la ejecución viene con un acompañamiento táctico de la gestión del día a día, y esta estrategia tiene que tener una retroalimentación, tiene que tener un feedback, ¿no? Entonces, esto vendría a ser
la parte de la planificación, y el Balance Scorecard conecta la estrategia con el resultado. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Entonces, para la próxima clase tenemos dos trabajos bien sencillos, que es la matriz de Axon. Tenemos determinar el capital intelectual de una acción, de las que a ustedes se les asignó en el ciclo pasado. Y tenemos un control de lectura que va a estar dado por lo que hemos explicado hasta este momento y también por el material de lectura que les he alcanzado. En el material de lectura hay un libro ahí de Norton y Kaplan. Ese librito hay que leerlo y dos capítulos primeros de ese libro vendrían en el control. 2 capítulos. Entonces hay que repasar para poder tener mejores argumentos para poder seguir avanzando en nuestra clase. Bien, de lo que hemos explicado, no sé si alguien tiene una participación. Una consulta, doctor. En el segundo trabajo que está dejando es respecto a la empresa que nos tocó en el ciclo pasado, ¿verdad? Sí, de preferencia. Como referencia. De preferencia, digo. Ah, de preferencia. Ajá. Y bueno, nos está pidiendo también determinar el valor intelectual, intangible. No, de la matriz de Axon puede ser de otra empresa. Puede ser de otra empresa. Del valor intelectual, más bien sí de la empresa que se les dejó. De la empresa del ciclo anterior. Ajá. Ya. Cuando Sí. se refiere al valor intelectual es equivalente al valor intangible, ¿no? O sea, diferente al valor al valor contable, ¿no? Que es lo que habíamos conversado. Referente a sus colaboradores, por ejemplo, capacitaciones, todo ello. Ajá, sí. Ok, gracias. Bien, en el material de lectura que les he dejado, tenemos ahí, les he juntado el BCC aplicado a las pymes, el proceso estratégico de Fernando D'Alessio, y hay un libro que tiene 2 partes, The Executive Premium de Kaplan y Norton. Es un libro bastante interesante, bastante completo, que resume otros libros, ¿no? Entonces ahí hay que darle una lectura a los 2 primeros capítulos. Acá lo tenemos. Se llama Integrando la estrategia y las operaciones para lograr ventajas competitivas. Entonces en el control hay que darle una repasada a los 2 primeros capítulos. A los 2 primeros capítulos, en este caso es la introducción. A los 3 sería, ¿no? Porque hemos visto la planificación. Sería la introducción, desarrollo de la estrategia y planificación de la estrategia. ¿Ya? Esos 3 capítulos habría que repasarlos, que entraría en el primer control. Todos tienen el material de lectura, ¿verdad? Sí, está colgado en el plazo. Ya. Elke, tenías una pregunta. Sí, doctor. Lo que pasa es que yo me estoy incorporando en este grupo y he hecho trabajo el año pasado. Ya. ¿Cómo podría Katy, ser yo? Katy, a ver si me ayudas ahí. ¿Te acuerdas que había una relación de empresas? Y no todas Sí, fueron profesor. distribuidas. Pues Sí, ahí llegaron creo algunas. ¿Le asigno una? Sí, le asignas una de las últimas. Ya a la señorita Elke. Sí, un favor también. Ya. Ahí he puesto mi número en el grupo, puse mi número. No sé si lo lograron ver para que me puedan agregar si están en algún grupo de WhatsApp. No está. No sé si puedas enviar de nuevo. Ya, ok. Ya. Pero creo que estoy en el celular. ¿Te lo puedo dictar? No, Sí, a ver, un no, ratito. entonces. Ya. No puedo Ya, escribir. jóvenes, no sé si tienen alguna otra consulta, entonces Doctor, quedamos para la próxima semana. Ambas Sí, tareas son individuales, ¿cierto? ¿perdón? Ambas tareas son individuales. Sí, esos trabajos son individuales. Ok. Y para el trabajo final hay que escoger una empresa en donde podamos hacer gestión estratégica, ¿no? Planeamiento. Es una empresa local o una empresa nacional o internacional donde ustedes tengan información.
Si es local, de la empresa donde ustedes laboran, ¿no? Para ver qué se puede hacer. Entonces, me alcanzan el grupo de los integrantes del grupo, y me alcanzan el tema que van a desarrollar. ¿Ya? Ahí está indicado el sílabus. Ok, profesor. Ya. Entonces, aquí nos quedamos, pues, son la 1:10, creo, la 1:10 son. Sí, son la 1:08 y nos vamos a quedar aquí en este momento. ¿Ya? Ok, profesor, gracias. Gracias a ustedes también por escuchar. El que díctame tu número, por favor. Ya, 950-842-850. Ya, te agrego. Ok, ya, ok, muchas gracias. Doctor, gracias, nos vemos. Gracias, doctor. Buenas Chao. tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Buenas compañeros. tardes, buen fin de semana. Chicos, buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias.